So how are we going to be Entonces, ¿cómo vamos a time pasar el together? tiempo juntos? First, we get to Antes que nada, from some podemos escuchar de community algunos leaders líderes and de la hear comunidad y their del gobierno, perspectives escuchar su about perspectiva the work ahead. sobre el trabajo que está por venir. And then Y we'll después hear vamos from a you all, the escuchar de steering todos team members. ustedes, de los miembros del And we comité can directivo. learn a little Vamos a poder more emprender, about aprender un who poco you más are and what sobre you're quiénes son interested y in. cuáles son sus intereses. Because this is a long Porque meeting and esta we're es una connected reunión larga y estamos conectados por medio individually. de Zoom. We have a Vamos a tomar un DJ pequeño Amy in the descanso. house who's going Tenemos to un DJ aquí, Amy, en Rita la casa que va Franklin a tocar alguna música de Rita Franklin durante and then nuestro when we come back, descanso. Y cuando we're going regresemos, to be focusing vamos a on enfocarnos what are the nuts and en bolts of the cuáles details son of this las inaugural partes, los detalles de ser parte de este and comité then de we'll move inauguración. into next Y luego steps. procedemos a los siguientes pasos. So I hope that this works for Espero que you. esto funcione We're para excited usted. to Estamos be here emocionados de estar together. aquí juntos. We're gonna be spending Vamos a time estar pasando tiempo communicating en otras reuniones a futuro, and co-creating escuchando de our todos community agreement. What's y produciendo important nuestros acuerdos de la reunión, to us lo cual es importante para cada uno de as part of this nosotros group effort. conforme somos So parte de estos today, esfuerzos del we'd grupo. like Para el día you de hoy, all to nos gustaría que consider todos, a few por favor, agreements and consideren algunos guidelines for today's acuerdos meeting. y algunas notas de participación para esta reunión. First, that we Primero, are one que community. todos somos una So comunidad. there's one voice, Entonces, one voice. hay We want to una hear persona y from una voz. everyone. Queremos So escuchar de please use todos. your raise Entonces, por hand favor, button usen la and función de levantar la mano, myself or whoever is yo misma, facilitating at the y quien sea que esté moment will facilitando call al on you. momento, le van a llamar. We also invite También everyone invitamos a to use todos que the chat utilicen el feature chat to build para community and desarrollar also comunidad to make use y of también the para hacer uso de los emojis, which is also at lo que también bottom of encontrará your screen. abajo de su pantalla. We're not out of the global pandemic. No estamos fuera de la pandemia global. These have been incredibly challenging Esos times, han and sido many of tiempos us have muy lost difíciles y muchos de loved nosotros ones hemos perdido a from nuestros seres COVID, queridos from de COVID, violence, or de from violencia other issues. o de So otros let's problemas. practice grace with Entonces, ourselves vamos a and one practicar la another. gracia entre It's a uno very y al long otro. meeting, Es una so reunión muy take care of larga, yourself. entonces hay Stretch, que cuidarnos. posture, Estírese, levante, tome agua y siga and respirando. then the last Y just por último, if you have si any usted tiene questions cualquier at any point pregunta in the durante la meeting, reunión, please use use la the función Q&A de function Zoom, at de the bottom Q&A, de preguntas y of the screen. respuestas, en la parte So we're inferior de going su to pause pantalla. to Y make quiero hacer una sure pausa everyone para knows where asegurarnos the que todos Q&A sepan a function dónde is, está la the chat función and the de emoji. Q&A And y let's la see if there are del any chat questions y las before we funciones de proceed. emoji. Vamos a ver si hay alguna pregunta antes de proceder. Okay. Muy bien. Awesome. Thank you, everyone. Gracias a todos. Ahora seguimos. This is fun. Eso es We're going to divertido. hear Vamos a from escuchar sobre de community algunos government de leaders los líderes de la comunidad y del who are gobierno heading up que the están East Oakland Air supervisando Quality Planning el effort. plan de reducción de emisiones de la ciudad First del up este de is Oakland. Marquita Price Primero, from antes que nada, es CBE, Marquita Price de Erica CBE, Pascual, also from Erika CBE, Pascuel, también de and the CBE, one and only y Esther la única Goolsbee, a Esther longtime Goolsbee CBE leader. es una líder de mucho tiempo de We will then CBE. hear from Luego vamos a Veronica escuchar de Eady Verónica with Eady BACMed, the Bay Area con Air Quality BACMed, Management que es la Division, calidad del aire del área de and la bahía, Supervisor Nate seguido por el Miley, supervisor del condado de Alameda, Nate Miley, and quien está after en la mesa Supervisor directiva. Miley, Y después del we'll supervisor hear Miley, from vamos a escuchar Deldy de Deldy Reyes. Reyes. So why don't we stop Entonces, screen sharing
Vamos a dejar de compartir la pantalla y se lo turno a Marquita. Hey, that's what's up. Can y'all hear Hola, me? ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos? Hey, that's what's up. Bien. So with it, happy Thursday, Bueno, everybody. feliz jueves. Espero que todos hayan estado disfrutando de su semana. Estoy emocionada por este lanzamiento y quiero empezar de que nos den amor. Acabamos de aprender cómo usar los emojis. Entonces vamos a ver los dedos abiertos, los corazones. Muéstrenme que están emocionados de estar aquí. Ok, ya que no los puedo ver a todos en persona, me agrada, me encanta. Vamos a contratar, vamos a compartir algunos emojis o compartan una información en el chat y háganos saber que están emocionados. Mi nombre es Marquita Price y soy la planificadora principal, orgullosamente nativa de Oakland. Yo vivo entre la 73 Avenida y la 100 Avenida. Ya viene mi experiencia y quiero compartir brevemente qué fue lo que me inspiró para participar en estas clases y cómo ser planificadora principal y cómo venir al este de Oakland y ser parte de esta comunidad y para incorporarme al plan de reducción de emisiones. Ok, si estoy hablando muy rápido, alguien me tiene que decir. En el 2015, yo empecé a poner más atención en la elevación del desarrollo, específicamente la gentrificación empezó a cambiar. Y yo sé que muchos de mis seres queridos salían de Oakland. Yo hice alguna investigación, yo estuve en el colegio, pero estaba estudiando historia. Pero aparte hice alguna investigación, aprendí sobre Chicago y otros lugares, Brooklyn, Harlem, otros lugares, Detroit, que tienen algunos problemas con desubicación debido a gentrificación. Entonces empecé a aprender más y por eso me unifiqué con mi vecindario y empecé a notar que los impactos eran normalmente en vecindarios afroamericanos y latinos. Y conforme emprendía todo esto, entendí la palabra de planificación de la ciudad, de gentrificación. Y yo me preguntaba qué quería decir eso. Entonces empezaba a decir, oh, ¿qué significa planificación de la ciudad? Oh, son clases legales que básicamente es para planear, diseñar e implementar vecindarios. Hay algunas personas que yo no tenía ni clave de lo que estaba yo haciendo hasta los 26 años. Entonces, mi vecindario durante 26 años han planeado, diseñado y orientado sin mí. Entonces, eso es común, pero eso fue lo que me animó a entrar a este trabajo. Después de que aprendí sobre planeación, yo dije, sí, seguramente yo quiero planificar mi vecindario y tenemos que planificarlo en comunidad. Estuve, acudí a la ciudad de Oakland y reconocí que no había muchos planes para el este de Oakland. Cuando vamos a la ciudad de Oakland, ven muchos planes al este de Oakland. Sí tenían el Coliseum West, pero eso era el único plan que estaba surgiendo en aquel entonces. Cuando hay toda una área de vecindarios que todos representamos, pero no había ningún plan para nosotros de un punto de vista de ambiental, o transporte o preservación social y cultural. Entonces eso me animó y yo dije, bueno, no hay ningún plan aquí, yo voy a trabajar con mis personas para que lo hagan. Entonces yo acabo de salir y fui ahí en el vecindario y estuve en lugares sin lucros y empecé a planear la comunidad para que nuestra comunidad esté enforzando lo que necesitan estos vecindarios. Y tuve el honor de ser parte de la iniciativa de East Oakland. Fue una iniciativa donde 13 grupos se reunieron y básicamente empujamos a la ciudad para que buscaran fondos, para que pudieran explorar nuestros fondos. You know, we need you to apply, so let's do it. So we went through Sabemos, that. necesita que aplique, entonces hay que pasar por este proceso. Y no es todo bueno, ¿verdad? Solo porque estamos acá y estoy emocionada y vamos a hacer esto, estamos trabajando juntas con las agencias en la ciudad y todo eso. Entonces todavía hay muchas cosas que se han hecho, muchas cosas, ¿verdad? Que se necesitan pasar. La ciudad intenta resolverlo, pero en realidad todos están aprendiendo y va a tomar un poco de tiempo para dar la transición. Entonces, con eso ya dicho, en nuestro grupo prácticamente trabajamos con la ciudad, ya vamos con un año y hemos creado este plan para 6 vecindarios y
Los fondos que tenemos también es sobre el clima y asuntos socioeconómicos y también socioeconómico y soluciones también del clima. Y también, bueno, tenemos también la calidad del aire. Y entonces, al trabajar en este espacio, nosotros, bueno, me abre mis ojos, ¿verdad? Y conocimiento, como que, wow, podemos ser parte del proceso. Entonces, no solo he trabajado para la ciudad y he planeado, pero ahora basado en el trabajo que se ha hecho, entonces hemos podido decir, miren lo que he hecho. Y bueno, lo que hemos tenido como 23 millones, y entonces para los proyectos de eso y el plan que nosotros hemos mencionado. Y tenemos un proyecto que también tenemos 2,000 árboles y tenemos aquaponics y también un programa de enriquecimiento en el arroyo de San Leandro. Entonces, lo que quiero decir es de que estoy emocionada de que el proceso funciona. Tenemos entre más poder del pueblo, más funciona. Entonces, yo estoy muy emocionada de verlos acá y de verlos acá, todos los que están participando. ¿Y por qué es tan significativo de que AB 617 y también como lo dijo Margareta? Bueno, yo también CBE y también Beyond Space, todos los que abogan para AB 16, porque es importante de en realidad valorar y también hablar sobre el asunto de la calidad del aire. Yo vivo acá a la par de Sterling Center, ustedes saben, y aprendemos de todos estos contaminantes, ¿verdad? Ya que pasamos por el proceso. Yo vivo 300 pies de una zona industrial, entonces sí, yo de antemano tengo mucha experiencia, que es la calidad de aire, que es muy malo y también no ser tan eficaz. Y entonces nosotros podemos ir allá a la vía, pero cuando yo voy y monto bicicleta en San Leandro, entonces empiezo a inhalar contaminantes, ¿verdad? Entonces, bueno, también necesitamos más aire limpio acá en Oakland y yo estoy aquí, soy parte y todos ustedes pueden crear un plan que refleja el cambio de política y proyectos y programas que de hecho van a ayudar a mejorar nuestro aire. Entonces, una vez más, ¿por qué es tan importante de que ustedes están acá y que es tan significativo? Porque tenemos una oportunidad de trabajar juntos y ser más inclusivos y ser más asequibles para la comunidad que han sido parte de este proceso. Pero vamos a crear un documento que en realidad tiene estas fortalezas para mejorar nuestra calidad de aire. Entonces, sí, bueno, eso es lo que yo les quería decir y yo soy planificadora de HUD y yo represento SBI. Me da gusto y estoy orgullosa de que muchas personas se inscribieron. Y bueno, aquí voy a ahora darle la palabra a nuestra Oh, no, un momento, Kira. Antes de que lo haga, tenemos un ajuste pequeñito en la agenda en el orden del día, pero muchísimas gracias por sus comentarios alentadores y darnos tanta esperanza. Y antes de que nosotros escuchemos del supervisor Miley, yo veo de que Marina, usted ha tenido su mano levantada y quiero asegurarme de que usted tenga una oportunidad de escuchar de nosotros. Hola Marina. Hola. Queremos verificar, ¿estaba escuchando la traducción ahorita? Claro que sí, está bien. Ok, y tenía la mano levantada porque tenía alguna pregunta para nosotros. No quería mencionar algo, pero si no, Oh. después. Ujú. Ok, ¿está bien si lo puede mencionar después? Sí, está bien. Ok, muchísimas gracias. She's on the Spanish Está en translation. español y está escuchando la interpretación, entonces sí puede seguir, Margareta. Entonces, para todos nuestros oradores, quiero pedirles que por favor hablen en un modo más despacio para que le demos a las intérpretes el espacio de poder interpretar. Y con eso, bueno, vamos a también hablar con el supervisor Kate Miley. Hola, ¿me escuchan? Sí podemos. Sí, Bueno, sí, le te escucho. podemos escuchar, pero no lo podemos ver, Nate. Ay, Dios. Bueno, vemos el piso. Ok, muy bonito su piso. Ahora vemos su rostro. ¿Me ven? Sí, ok. Me disculpo. Tuve otro evento en el cual yo estaba hablando y
Puede ser que escuchen un poco de sonido en el fondo, pero es un placer estar acá y representando a East Oakland, oeste de Oakland acá, entonces como una persona del Consejo Municipal en los 90 y ahora supervisor del condado desde 2001. Yo siento de que el condado se merecen algo así, una comunidad que ha trabajado tan duro para mantener esto y que también CARB ha seleccionado de que nosotros tengamos esto y quiero reconocerlo y a esta comunidad en el particular CBE por todo su trabajo, su abogacía, sus investigaciones y por todos estos años y quiero agradecer al Distrito del Aire y también quiero agradecer el hecho de que señor Blas va a ser parte de la Junta Asesora por 6, 7 meses y Kimmy es la directora de la salud pública en todo el condado. Entonces, con todo eso ya dicho, estoy tan agradecido y estoy emocionado de saber o ver lo que pasa de esto, porque sé que esto es oficial y también puede ser como en West Oakland y también la área de Richmond. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Me disculpo. Gracias, supervisor Miley. Estamos tan agradecidos de que usted pudo ingresar. Entonces, ¿por qué no regresamos? Hay que escuchar de Erika. Hola a todos, mi nombre es Erika y yo actualmente soy una CBE de Jóvenes Internet y también he sido pasante ya por 8 meses. Y recientemente hemos trabajando en libros de actividades de ella y también COVID Kids o niños COVID y también enfoque de grupos de los jóvenes para escuchar cómo ellos quieren involucrarse y también qué es lo que ellos quisiesen ver para reducir la contaminación del aire. Yo creo que esto es muy importante porque es maravilloso tener ese espacio. Yo creo que es importante también tener más de eso. Yo he participado en IRE porque he visto que estos programas lo encontré en la escuela y también ya era parte de este Voces se elevan o Raising Voices. Y bueno, no sé si han escuchado ese programa, pero también me han enseñado cómo hacer un impacto. También sembramos árboles y también experimentos de cómo poner a prueba nuestras aguas y también escribimos poemas sobre asuntos en nuestra comunidad en el verano. Muchos de nosotros no sabíamos cómo podíamos escribir poemas y bueno, fue un punto que nos liberaba y fue divertido y también me hizo entender los problemas un poco más de la comunidad y tantos eventos que yo no conocía hasta que yo fui parte de la pasantía. Y esto me hizo sentir una conexión más fuerte para ella y también fui parte de Earth Team y yo lo encontré porque había un programa que ingresé después de escuela y también teníamos esas actividades para desarrollar en equipo y también teníamos estas cartulinas, rótulos en la escuela y también esto es importante para informar a los estudiantes sobre la contaminación de aire y también reducción de residuos y también manualidades como también plantar y recoger basura en la escuela. También teníamos paseos educativos a donde también hacíamos cosas o restaurábamos cosas y también conocíamos a otros jóvenes de otras comunidades en la bahía. Estos programas también le ayudan a los jóvenes de que estén interesados en las carreras STEM y también yo creo que es tan importante y especialmente como una persona en la comunidad de que sepan sobre estos asuntos. Yo creo que es muy importante de informar a nuestras familias y nuestros amigos y cómo nosotros podemos contribuir para hacer un cambio. Al vivir acá en el este de Oakland toda mi vida, yo no me di cuenta de todos los asuntos medioambientales que estaban alrededor de mi comunidad, especialmente como una persona de color. A veces se siente que la voz no, que nuestra voz no es importante y a veces no sabemos, no nos cuentan las cosas que están pasando y hay muchos contaminantes en nuestra comunidad y a veces no nos damos ni cuenta cómo es que eso no debe de ser una cosa normal.
Y la contaminación del aire nos afecta a nuestra salud, cómo es que nosotros respiramos. Y el este de Oakland está impactado. El espacio para los jóvenes y sus voces es muy importante porque afecta a nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestra familia, nuestros amigos y todas las personas que conocemos. Yo creo que en general es muy importante por este espacio, tener este espacio. Muchas gracias. Gracias, Erika, y por no darse de vencida, ¿verdad? Entonces, y servir a su comunidad y ayudar a organizar a nuestros otros líderes jóvenes. La apreciamos. Vamos a escuchar ahora de Esther Goldby, la única de CBE. Hola, hola a todos. Yes, este es el show de Esther y Melanie. Ay, sí. Eh, Ella es mi segunda, pero muy nueva, nietecita, y ya que, bueno, yo me arregle porque tengo que cuidarla a ella primero. Ay, no, no lo hice a propósito. No, no, no lo hice a propósito. Muy bien, entonces, gracias a todos. Uno, por venir, por apoyar el este de Oakland. Y yo sé que esto se trata de Oakland, no solo el este de Oakland, pero esta noche estamos hablando del este de Oakland. Entonces, yo voy a compartir un poco de mí. Entonces, muchos de ustedes me conocen y si no, está bien. Aquí, bueno, les refresco su mente. Yo soy una hija, soy madre, soy una abuela y pronto de ser una esposa. Sí, sí, aquí se nos aproxima. Yo soy una residente por vida en East Oakland y también defensora para East Oakland y para el condado de Alameda y el medio ambiente. Cómo empecé es que yo tomé una gira tóxica con CBE y cambió mi vida. Yo empecé como una voluntaria y después un miembro y como un miembro regular de la comunidad interesada en lo que estaba pasando en mi comunidad. Esto era como en el 2000, 2012. Y entonces en 2016 empecé a hacer, fui personal de CBE y después una organizadora. Después, en el 2020, dejé mi puesto para postularme como supervisora del condado de Alameda para el Distrito 4. Después, en el 2001, regresé a CBE, ya que estábamos peleando esta pelea cuando yo estuve allí antes. El trabajo debe de seguir. Cuando regresé a CBE, entonces yo era la buena organizadora, ¿verdad? Y ahora yo estoy, yo soy la directora del norte de California del programa. Y quiero tomar un poquito de tiempo. ¿Por qué es que yo estoy tan apasionada sobre este trabajo? Y porque todos deben de saber que esté en el aire que ustedes respiran. Yo he vivido en el este de Oakland desde la edad de 16 años. Yo me mudé acá como una madre joven. Yo no tenía ideas de los contaminantes entre nosotros. Yo no tenía idea de qué estaba en el aire, que es lo que estábamos respirando, todas las toxinas, todos los días por la contaminación del aire en el este de Oakland. Ahora yo vivo con una enfermedad de pulmones, COPD y también tengo asma. Y muchos niños crecen con problemas de salud. Ok, 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 ok. Muchos niños crecen con problemas de salud, más aún antes de que nacen, solo por el aire que nosotros respiramos. El modo no parece ser que yo lo estoy haciendo muy bien. Esta es la vida acá. Ok. Ok, tiene un show. Bueno, bueno. Ok, ok, ok.
este proceso que estamos actualmente es para que nosotros hagamos un trabajo de poder entonces tener un plan de reflexión, de misión. Y para esto tomará tiempo. Y entonces también nos da tiempo para que los promotores o los que sigan haciendo el negocio como lo regular. Ahora, un momento, es que tengo mi lista acá. No pensé acá, pensé, tengo mi lista acá. Bueno, ¿a dónde estaba? Ok. Bueno, por el amor que yo tengo para mi familia, mis comunidades, yo tengo mucha pasión por este trabajo. Quiero que piensen en este tiempo como un empiezo nuevo para nuestra salud, porque al estar acá con la gente haciendo este trabajo tan duro que lo hacen para protegernos, al poder estar trabajando con las personas y en nuestras comunidades para trabajar juntos con las personas, que es nuestro trabajo de protegernos y las políticas que se involucran en ello para también asegurarnos de que nuestra salud sea buena. Y es porque nosotros hemos compartido estas experiencias de cómo cuánto se necesita el cambio para, ay, ok, bueno, ok. Oakland sufre de disparidades raciales y lo sabemos. Y ya que la contaminación es una de las disparidades más grandes raciales que enfrentamos en Oakland el día de hoy, em, de hecho, porque, bueno, yo voy a cortar mi discurso un poco porque sabemos de hecho qué tan quebrantado está esto, pero lo que yo sí quiero compartir es una cita y Margareta, usted sabe que yo la amo. Bien, usted sabe que Rohan era una de mis humanos favoritos y lo extrañamos. Entonces, esta cita que yo quiero compartir con nosotros y esperemos de que, bueno, y también Meilani, que podamos tomar unos respiros profundos y escuchar a lo que esta cita nos dice. Y me gustaría también, bueno, que todavía estoy entre mis 5 minutos. Uno, voy a decir, si nosotros vemos esta hoja de papel, nosotros vamos a ver el brillo del sol, ¿verdad? Pero si vemos el brillo del sol y si no está allí, entonces no puede crecer nada en el bosque. De hecho, nada puede crecer. Más aún nosotros no podemos crecer sin el sol. Entonces nosotros sabemos que el brillo del sol también está en este papel. Ah, el papel y la luz del sol son uno, se unen. Si nosotros continuamos a ver, nosotros podemos ver la persona que cortó este árbol y lo trajo para que lo transformaran a papel. Si nosotros vemos las dificultades, sabemos de que el maderero no puede existir sin su pan de día a día. Y por eso, entonces, esto que ahora es su pan está también en este papel y el padre del maderero y también su padre y su madre están allá. Cuando nosotros vemos en este modo, nosotros podemos ver de que sin todas estas cosas, este papel no puede existir. Y ya terminé con mi discurso. Diga adiós, Leilani. Thank you. Gracias Your amazing por inspiration and your Gracias por work in su so many inspiración increíble y su trabajo de tantas décadas, Esther. El mundo en el este de Oakland realmente ha sido bendecidos por usted. Y felicidades en su boda. Muchas, muchas bendiciones en su vida. Ahora vamos a escuchar de Veronica Eady.
Adelante, Verónica. Ahora tengo que intentar de quitarme el silenciador. Bueno, quiero agradecerles por esta oportunidad para hablar. Es tan fabuloso ver a Esther y Esther, felicidades también en que seas la nueva directora del norte de California. Quiero decir que Esther ha sido involucrada con AB 617 desde el 2017 cuando pasó y sigue abogando por su comunidad. Así que estoy honrada de poder trabajar con ella este año en el año 2020 y a futuro en el este de Oakland. Esta nombramiento estaba por llegar. Yo estoy segura que muchos de ustedes que son residentes del este de Oakland en particular, pero para mí personalmente y para el distrito de aire, yo debería de presentarme. Mi nombre es Verónica Eady, soy la directora ejecutiva adjunta senior de política y equidad con el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Bahía. Y estamos tan contentos de ser socios en este proyecto en el este de Oakland. En mi trabajo, yo superviso todos los asuntos que tienen que ver con equidad, comunidad justa y también nuestro trabajo de la ley AB 617. Así que estoy muy contenta de estar aquí y caminar de mano en mano con todos ustedes conforme emprenden esta jornada de reducir la emisión en la comunidad. También quiero agradecer a las otras personas que hablaron, Marquita, Erika. Gracias por compartir sus verdades con nosotros e inspirarnos conforme procedemos con este trabajo. También quiero agradecer al supervisor Miley. Se supone que yo tenía que presentarlo, pero como ustedes se pueden imaginar, es un hombre en demanda, pero me agrada ver que él pudo hablar y regresar a su otro evento. La justicia ambiental es una prioridad del este de Oakland. No necesito decirles, pero ya lo han escuchado los residentes que están aquí. Van a continuar a escucharlo esta noche de este comité directivo. Y esperamos recibir la guianza y las experiencias de los miembros de la comunidad para poder guiarnos en este trabajo en el este de Oakland. Tenemos una jornada muy emocionante ante nosotros en edificar capacidad con la comunidad y también desarrollar la capacidad con nuestro personal conforme aprendemos más de la comunidad y trabajamos juntos para mejorar la salud pública. Quiero agradecer a las comunidades de For Better Environment. Es muy emocionante estar aquí. También han sido parte de la jornada de AB 617 desde 2017. Entonces significa mucho que ellos estén aquí con nosotros. Muchas otras personas merecen ser agradecidas. Cities, Margareta, eres fantástica. Hay otros miembros de personal, Brian Moore, Julia Longo, quien está involucrado con el 617 desde el principio y que han trabajado en otras comunidades a través del Estado, incluyendo aquí en el área de la Bahía, en particular en Richmond. Diana Pérez, Dominis, no lo estoy pronunciando bien, Diana Dominis de la ciudad de Oakland, Jorge Ma de la ciudad de San Leandro. Tenemos también a Sharon Landers, que es la oficial interna ejecutiva del Distrito de Aire, Patty Presley de San Leandro 2050, que ha sido muy activa en toda la frontera de San Leandro. Tenemos otros directores de la mesa directiva del Distrito del Aire, pero no están aquí, sus representantes están aquí, su espíritu incluye también el director y el vicedirector. También quiero agradecer al alcalde Holly Mercer Corey, que es la alcalde de San Leandro, la ciudad de San Leandro, y que ha asesorado y abogado sin duda para las comunidades de San Leandro, desde el este de Oakland hasta la frontera. Tenemos nuestro consejo de asesoría, Natasha Washington, John Kevin Jefferson, tercero, y me parece que vi también a Charles Reed aquí, que también está en nuestro comité de asesoría. Todos realmente estamos
contentos de tenerlos aquí y todos nos han mostrado el paso para que eso suceda. Y algunas otras personas, y prometo terminar, Winnie Wu del WIHAD está aquí, la oficina de las evaluaciones de peligros en el estado de California. Winnie ha estado involucrado en estas evaluaciones también en otras comunidades. Entonces, espero que ella pueda ayudarnos en exponer asuntos sobre salud pública. Ira Hunter del Consejo de la ciudad de Oakland, del Distrito 7, y sí mencioné a Margaret Gorn, que me parece que también está aquí en la audiencia. Oh, ahí lo voy a dejar. Tenemos un camino muy emocionante ante nosotros, y ya que me estoy presentando al supervisor Miley, que también es parte de nuestra mesa directiva. Regreso contigo, Margareta, para que introduzcas a la siguiente persona que va a hablar. Muchísimas gracias, Verónica. Estamos tan contentos que podemos asociarnos contigo, con Pacman. Tienes un equipo increíble de aliados, de asesores ahí dentro. Y es tan esencial para este trabajo de cambio estructural. Otra campeona de por dentro es Dalby Reyes de CARB, por sus siglas en inglés, directora de la Oficina de Protección de Aire Comunitario. Tu turno. Gracias, Margareta. Realmente agradezco. Y solo quería decir, tomar un momento y empoderar a la gente, el poder de la gente que está aquí y reflejar en todas las palabras poderosas que escuchamos. Es en ese espíritu que quiero estar aquí con todos ustedes. También quiero preguntar, ¿sería posible que por favor elevar a Julia de CARB a panelistas para que todos tengan oportunidad de verle su rostro y que ellos también los puedan, ya también los puedan ver a ustedes? Y eso es importante porque cuando veo cuál es el rol de esta mesa directiva que trata a 617, es humilde considerar lo que tenemos la responsabilidad de hacer. Y es una gran oportunidad para nosotros el aprender cómo mejorar y comprometernos con la comunidad. Aprender qué es lo que significa compartir poder. Y eso es porque todos somos supervisores, y como está escrito, en cuanto a supervisar la implementación de AB 617, pero también somos socios y también somos seres humanos. Venimos aquí con nuestra forma verdadera de ser, y yo quiero que mi personal y mi equipo pueda contribuir. Eso es lo que ustedes, lo que quiero que vean a Julia, porque ella va a ser su intermediaria de la comunidad para ser socia con todos ustedes. Este es un compromiso muy serio, pero se requiere. No llegamos a este tiempo con la calidad de aire que tenemos y no vamos a salir de esto de la noche a la mañana. Cada vez que cada distrito de aire recomienda a una comunidad y esa comunidad se aprueba por la mesa directiva de CARB, lo que ya sucedió para el este de Oakland, ese es un compromiso de 11 años que tanto el distrito de calidad de aire y la mesa directiva trabajan. Ese primer año realmente es sobre crear un plan, empoderar a la gente y compartir ese empoderamiento. Y en los siguientes años, para implementar las estrategias que su comunidad va a presentar para mejorar un cambio positivo. Y en los siguientes 5 años, asegurarnos que estamos monitoreando de qué tan efectivo esas estrategias se han sido implementadas. Entonces, yo creo que se van a hartar de nosotros, pero quiero decirles que estamos aquí para hacer este compromiso con ustedes y asociarnos con ustedes. Parte de lo que hacemos ahí es traer otras divisiones, otros departamentos a CARB, traer los recursos que ellos ofrecen, la división de laboratorios, la división de resiliencia de calidad de aire, que nos pueden ayudar a entender la iniciación de diferentes categorías en de su comunidad.
nuestra división de forzamiento también. Y nuevamente su punto de contacto va a ser Julio. Y también quiero celebrar también un rango de voces que tuvimos anteriormente esta noche, los cuyas representan que necesitamos a todos aquí presentes. También quiero hablar un poquito sobre incentivos. Incentivos son, es una estrategia que implica la ley de AB 617. Incentivos son maneras de regular diferentes entidades que cumplan antes de lo que tienen que cumplir de acuerdo a la ley. Lo que queremos hacer es asegurarnos que utilizamos todas nuestras herramientas, incentivos, colaboraciones, reglamentaciones, el uso de tierra. Realmente depende de este comité de identificar cuáles son sus prioridades y también de acomodar estas estrategias. Quiero tomar un momento y asegurarnos si Julia está disponible para compartir su cámara y que todos tengamos oportunidad de saludarla. Hola, estoy aquí. Encantada de ver a todos. Gracias, Julia. Muchísimas gracias por invitarnos. Somos encantadas de ser parte de esta conversación esta noche. Muchísimas gracias, Geldy. El Estado. Estamos trabajando con el distrito del área de calidad, trabajando con la ciudad de Oakland, con el condado de Alameda. Estamos rumbo a éxito, ¿verdad? Y el corazón de este éxito son los miembros del comité directivo. Entonces ahora este es el tiempo divertido de esta noche, a donde podemos conocer a todos los miembros del comité directivo y ayudarnos a facilitar esa edificación de comunidad. Y el director de finanzas, Rachel McKnight, que se une conmigo y con mis otros colegas de Just Cities, Diana Benítez y Amy Chu. Somos su equipo de apoyo para estos esfuerzos, lo cual incluye también de que darle la bienvenida para que les podamos pagar rápidamente, el tomar apuntes, la nota, todo lo que ustedes necesiten. Aquí estamos para ustedes. Sin más por mencionar, vamos a escuchar de Rachel McKnight, que también es una residente de tercera generación al este de Oakland. Rachel, adelante. Gracias, Margareta. Hola a todos. Encantada de estar aquí esta noche. Como dijo Margareta, soy la directora de finanzas y operaciones. Y vamos a estar asistiendo a Diana con los pagos. Entonces, si aún necesita ayuda en estar a bordo, por favor, no duden en contactarme. Estamos aquí para compartirnos. Voy a compartir con todos ustedes. Rachel, no podemos escucharte. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok. Les voy a compartir en el chat nuestra actividad y todos vamos a pasar, decir nuestro nombre y nuestra memoria favorita del este de Oakland. Voy a empezar, como todos saben, Rachel McKnight, tercera generación. Yo crecí en el Sobrante Park, muy al fondo del este de Oakland. Mis pronombres son ella y mi memoria favorita del este de Oakland tiene más que ver con un lugar como la biblioteca de Brookfield. Yo pasé mucho tiempo ahí como niña, tuvieron programas increíbles, programas de lectura durante el verano, también artes manuales y tener la oportunidad para ser parte de la comunidad. Tenemos aquí nuestra lista que fue generada. Podemos empezar con Esther.
que nos diga su nombre, pronombres, recuerdo favorito del este de Oakland. 1 o 2 minutos para esta actividad, cada uno. Ok. Oh, were you done? Bueno, ¿ya habías terminado? Sí. Okay, so again, Esther Nuevamente, Esther Goolsby. my pronouns are Mis she, pronombres son ella, and, ellos. one, Uno, bueno, tengo tantos recuerdos y todos sí están en el pasado. ¿Por qué ha cambiado tanto aquí? but Pero I'm just gonna say that simplemente voy a I think decir que yo my pienso favorite que was mi being able recuerdo to walk favorito es el poder up to the caminar International hacia la Avenida Building Internacional, a la and 14, go to the corner y stores. ir a la tienda de la esquina. Teníamos ahí una tienda que se llamaba Holiday Fish en la 82 y hasta tenían pescado fresco. Mi papá me encaminaba ahí antes de que yo me cambiara al 87 cuando estaba chiquita y yo veía los pescados y yo pensé que era un asco, pero cuando me moví ahí me di cuenta que tan deliciosa era su comida. Y luego el hecho de que los propietarios eran afroamericanos y ellos estaban ahí estables. Ah, eh, ¿Qué tan importante era para comer tu pescado fresco? Nada estaba empaquetado, pero el poder, especialmente el estar ahí en la Avenida International y ver tantos negocios afroamericanos. Había tantos residentes afroamericanos viviendo Viviendo ahí. acá eh, y como en nuestra. Hay tantas cosas, hasta teníamos un cine ahí. Simplemente extraño cómo era en aquel entonces y la cultura que estaba ahí en aquel entonces y ahora lo paso. Thank you so much. Muchísimas gracias, Esther. Rachel, me pregunto si a lo mejor puedes anunciar a las siguientes 3 personas y después de la tercera persona hacemos otro round. Sí, claro. Ok, siguientes en la lista, Carol, luego Charles y Ayana. Hola, mi nombre es Carol Core. Soy nueva a mi comunidad, estoy en Brookfield Village y he estado aquí desde abril. Mi recuerdo favorito es una memoria muy reciente, tan solo la semana pasada. Decidí manejar desde el centro hasta la 14, la East 14, para ser parte de Oakland. Y fue muy bonito ver todo lo que cambiaba, todos los negocios y las personas de la comunidad allá afuera viviendo y viendo cosas muy, muy fabulosas. Fue una experiencia muy fabulosa. Simplemente esa es parte de ser de la comunidad. Y creo que eso es todo para lo que ustedes querían escuchar. So was I next? Entonces, ¿yo sigo? Sí, muy bien. Entonces, mi nombre es Charles Reed. Como ustedes pueden darse cuenta, yo estoy representando mi platino y negro porque quiero que ustedes se recuerden, ya que seguimos y ustedes están hablando de mi memorias favoritas es de los juegos de los Raiders, los Oakland Raiders. Pero quiero recordar, ya que repasemos este proceso, de que somos el único equipo o la única ciudad en el planeta que han perdido el mismo equipo 2 veces por
la administración. Entonces, si nosotros estamos representando a nuestras comunidades, hay que estar fuertes y poner la comunidad primero en todo lo que se hace. Entonces, siempre vamos a tomar las mejores decisiones. Ahora, bueno, le doy la palabra a quien siga. Hola a todos. Yo no sé si me pueden ver. Yo soy Ayana Johansson y yo tengo una compañía Let's Get It Network que trabajo con la ciudad y también ayudo a las comunidades indigentes en el este de Oakland, igual como el señor McKnight. Yo también soy una nativa de las generaciones de sí, número 5. Sí, sí. Básicamente mis pronombres son ella y mi memoria de East Oakland es con la colectiva de East Oakland y otras organizaciones y Keaton Price. Nosotros proporcionamos una desfile de Black Lives Matter, no, de Eastman Mall hasta la 98. Oh, parque. Y básicamente nosotros también reconocimos a todos los negocios negros y los establecimientos que tenemos en todos los años. Y también nosotros le llamamos mucha atención a la comunidad y nosotros mostramos mucho amor, comida. Y bueno, nosotros fomentamos nuestra comunidad. Esa es una de nuestras mejores memorias para proporcionar con la comunidad y ser parte de la comunidad. Y quiero que esa tradición continúe. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme invitado y aprecio su tiempo. Gracias. Los siguientes tres, me disculpo. Y bueno, tenemos a Nichir, Gabriel y el resto. Bueno, quiero decir el nombre, no quiero faltarle el respeto, pero si podemos avanzar. Hola, mi nombre es Jerry McGee. Disculpen, es que no entendí si había otra pregunta aparte de quiénes somos y a quién representamos. Bueno, eres eso. Yo tengo una fines de no lucro que se llama Recess Fund Inc. Yo estoy en el este de Oakland en la 94, una internacional, y yo comparto un espacio acá abajo de los apartamentos. Va a ser un año que estoy acá. Si es que usted dice, nunca escuché, pero es un programa después de escuela y estoy allí ayudando a los niños con sus tareas, con tutorería y también programas de música, arte y muchos niños del primer grado hasta el octavo. Y también mis niños asisten a la escuela en este de Oakland. Yo tengo 4 niños, 2 son mayores, 2 todavía están en la secundaria en el este de Oakland. Yo tengo una casa en el este de Oakland por 24 años. Yo voy a la iglesia en el este de Oakland y vivo también en la frontera de Oakland y San Leandro. Mi calle está allí. Y claro que nosotros, mi preocupación es el clima, el medio ambiente. Yo sirvo a los niños y siento que los niños en los cuales a los que sirvo, se merecen un espacio que sea seguro de respirar y que se enfoque en el clima limpio. Ese es quién soy yo. ¿Hay algo más que yo debería decir? Disculpe. Sí, lo dije todo. Creo que está bien. Muy bien. No sé si había una pregunta de quiebra de hielo. Yo creo que escuché a alguien de su tiempo favorito momento. Su memoria favorita del este de Oakland. Bueno, creo los juegos de Raiders. Bueno, sí, esos siempre van a ser mis momentos favoritos y los extraño. Entonces ahora voy a tener que ir a Vegas a verlos. That's it. Eso es todo. My Hola, mi nombre es Gabrielle Sloan Law. Yo he vivido en el este de Oakland desde el 2015. Yo tengo un niño de 6 años. Yo vivo en la 102 y Stonehurst. Mis pronombres son ella o ellos. Mi memoria favorita del este de Oakland es, bueno, yo creo, disculpe, yo tengo buenas memorias como de
de unirnos con otras personas en la comunidad, con los vecindarios, los congresistas, con CPE y bueno, ver a todas las personas que se unieron y eso es todo lo que se me viene a la mente. Hello, ¿Aló? can you hear me? ¿Me escucha? Okay. Ok. My name is Hola, mi nombre es Xochitl. Yo uso los pronombres ellos y bueno, yo estoy en mi dormitorio ahorita. Yo espero de empezar en esta comunidad de directores y mi memoria favorita está conectado a esta sudadera. Si ustedes conocen a 67 Sueños o 67 Sueños, bueno, no es una organización de jóvenes, pero es una organización que están atentando a movilizar en el este de Oakland, especialmente los jóvenes del estado mixto o estudiantes DACA, ustedes ya saben. Y en verano de 2021, yo de hecho pude pintar un mural con ellos. Está en la 34, 35, 34 en este 14, o bueno, lo que es ahora internacional. Entonces, sí, bueno, fue una experiencia muy bonita. Soy nativa de Oakland y amo mi comunidad, más aún si ahorita no vivo allí, pero bueno, sí, gracias. Gracias a todos por compartir. Lo siguiente que tengo es Kila, Kimi y Jasmine. Entonces, si pueden compartir sus nombres, pronombres y memoria favorita del este de Oakland. Hola, mi nombre es Kalila Haynes. Mis pronombres son ella, ellos. Yo relativamente soy nueva al este de Oakland. He estado aquí por casi un año y medio y mi memoria favorita de este Oakland y va a ser el lugar que se llama Taco en Tacos con mis amigos. It's my turn, yes. Creo que es mi turno, sí. Hola, yo soy Kimmy Watkin Tart. Una vez más, yo soy la directora del Departamento de Sanidad Pública y también soy nativa del este de Oakland. Y a mí me crearon en Oakland, yo todavía vivo ahí. Mi memoria favorita, yo tengo muchas memorias de Oakland. Sí, muchas. Pero mi favorita yo creo que es jugar afuera. Y estos eran como memorias de cuando era niña. Bueno, ¿verdad? Mi mamá era todo así. Teníamos una cine y salíamos afuera y estábamos con mis amigos, mi familia, a pasar tiempo en todos los diferentes lugares en todo Oakland, pero mucho de ello lo pasamos en el este porque ahí es a donde todos mi familia vivían. Y esos eran momentos bellos y yo quería eso para mis niños, quería quedarme en Oakland y mis hijos, bueno, fueron afortunados de que pudieron vivir en Oakland y también se pudieron quedar allí. Entonces es maravilloso de que yo pueda participar en esto y esto es muy importante para mí. Gracias. Ok, hola a todos. Yo soy Jasmine y yo uso los pronombres ella. Yo he vivido en Oakland por mitad de mi vida y me mudé a este de Oakland hace 4 años atrás y yo creo que mi memoria favorita es eh, bueno, sentir que el vecindario nos daba las bienvenidas y venir a estos vecinos que venían y nos daban regalos, intercambiando números con ellos. Era muy dulce y me sentí bienvenida y fue muy dulce como una dueña de hogar. Desarrollar comunidad con la gente inmediatamente. Eso es todo. Gracias. Las siguientes tres que tenemos es Marina, Cynthia y Susan.
Rachel, I no longer see Marina. Richo, ya no veo a Marina en la sala. Podemos entonces seguir con la siguiente persona. Bueno, ok. Cintia, sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Gutiérrez. Mi nombre es ella y yo nací en San Francisco, pero ahora tengo raíces en el este de Oakland. Yo soy parte del vecindario Arroyo Viejo de la 81. Estoy tan orgullosa de estar acá. Yo diría de que una de mis memorias más recientes de estar acá que me ha traído mucho gozo es la primera vez que yo fui a Liberation Park. Fue una expresión tan bella de la comunidad, especialmente estar en una pandemia y espero estar en más espacios con ustedes, ya sea virtual o en persona, para crear ese sentido de comunidad también. Gracias. Hi, I'm Susan Hola, Goolsby. yo soy Susan Goolsby. Yo siempre digo que yo soy la mamá de Esther y mis pronombres son ella y mi memoria favorita. Yo tengo 3 nietos de parte de Esther y habían tantos niños en este vecindario. Yo vivo en la avenida 82 y todos me llamaban Yami y ellos jugaban en la calle todos los días. Yo no veo eso ya. Ahora la gente tiene sus niños adentro porque tienen miedo de que se lesionen y odio eso tanto, porque entonces estamos aislados ahora. Yo todavía veo a algunos de los niños y niñas que me dicen que ame, pero no tan a menudo ya. That's that. Eso es eso. Thank you all for sharing. Gracias a todos por compartir. Ahora, entonces, vamos a seguir con Shamar, Jamaica y Merca. Oh, looks like you're muted. Oh, creo que está en mudo. Hey, good evening, everybody. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Shamar Kiss. Yo vivo en la 77, he estado ahí por ya 10 años y nací en Vallejo y me criaron ahí. Mis pronombres, aparte de mi nombre, yo diría que 2 memorias. Antes yo podía trabajar acá, muy cerca, y ahí viví como por 2 años. Entonces, bueno, poder montar mi bicicleta al trabajo y era bonito poder hacer todo acá. Eso siempre fue muy bueno. Pero ahora parece ser de que el tráfico está peor, todos están manejando. Y una vez más a la misma conversación, ¿verdad? También diría de que, bueno, si no mencionara esto, es recordar a mi vecina Marie, que nació acá, a cruzar la calle, vivió una vida In that house right en across from esa me. casa acá a cruzar. Y como mi abuelita que yo no tuve en mi vida adulta y ella falleció, pero me gusta pensar de que podemos prevenir el cáncer en, como una consecuencia, ¿verdad? De estos tiempos, de estar en este ambiente. Bueno, al pensar sobre lo medioambiental, bueno, esta es una buena presentación de Kira y cómo es que nosotros transformamos todo esto que está regresando. Sí, gracias. Entonces estoy emocionado por este proceso. Hi, my name is Jamaica Hola, mi Soul. nombre es Jamaica So y represento a Roots Community Health Center. Mi memoria favorita, y probablemente ahora les digo mi edad, pero mencionaron a Eastmont Mall, y cuando íbamos a Orange Julius,
Yo creo que tal vez ahora les he dicho mucho más de mi edad, pero yo creo que, bueno, la señora Goolsby, mencionó de cómo es que los niños caminaban afuera, los niños podían literalmente ser niños. Y yo sentía de que yo podía que yo podía hacer eso y yo quiero regresar a eso. Creo que estamos en un momento en cual yo creo que nosotros entonces regresamos a estas cosas fundamentales que tal vez que han hecho falta por ya tiempo. Entonces, estoy feliz de estar acá. Okay, you can hear me? Muy bien, ¿me pueden escuchar? Sí. Ok, maravilloso. Mi nombre es Marika Regan y mis pronombres, bueno, todos están bien para mí. No tengo uno en específico y mi memoria favorita del este de Oakland es muy reciente. Participar en 2 caravanas para poder al conocimiento. El primero fue con ACE, el sindicato de vivienda y también dar conocimiento cómo es que nosotros podemos tener un toque de queda en lugar si no tenemos un hogar para las personas sin hogar en Oakland. Y la otra era una caravana con ABOS, con también aumentar la conciencia sobre los reparos para los afroamericanos, sobre la esclavitud. Y entonces, porque estoy tan emocionada de que yo ahora también me voy a casar. Mi prometido es Esther Goosley. So, thank you. Muchas gracias. Thank you. And Gracias. Y felicitaciones. Ahora, siguiente tenemos a Jamie, Amy y Celia. everyone. My name is Jamie Hola a Schechter. todos, yo soy Jamaica Schuster, yo originalmente soy del sur de California, entonces una de mis favoritas memorias es ver a Oracle de Kobe Bryant. Aquí es uno de los más favoritos míos. I'm having a bit of trouble with my Ok, yo camera. tengo un poquito de dificultades en cámara, pero yo soy Danny, mis pronombres son él y yo crecí en la área de el distrito de los Colosseum y yo diría que una de mis memorias favoritas es ser parte de la ceremonia de Little League de Babe Ruth, cuando nosotros íbamos del parque hasta la 66. Y yo creo que esta era una de mis mejores experiencias, trabajar, caminar con todos y con todas las personas, todos de los negocios locales y que venían y nos daban porras antes de empezar la temporada. Yo creo que sí es una de mis memorias favoritas. Is Cecilia with us? Cecilia está con nosotros. Did I go too early? Oh, lo hice no, está bien, usted está bien, pero parece ser de que Cecilia no está acá. Entonces, sigo con Andrea, Colleen y Andrea. Hola, mi nombre es Andrea y yo uso los pronombres de ella. Y yo nací en San Francisco y yo visité a mi mamá en el verano del octavo cuando iba a entrar a la preparatoria y al ver todos los niños tan bonitos de Oakland y decidí que no iba a regresar. Entonces yo recuerdo de estar afuera, iba a las piscinas y recuerdo que este centro de recreación en Brookfield también teníamos algo específico para los jóvenes y era tan divertido. Todos siempre estaban afuera y se miraban, bueno, todo era mucho más bonito, ¿verdad? Definitivamente yo no tenía miedo, no recuerdo temer estar afuera. Entonces esperemos de que podamos regresar a eso.
Good evening, everyone. My name is. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Colleen y yo soy parte de Oakland. Yo uso los pronombres ella y todos en el desarrollo y también que el parque también es dueño de los operadores. Gracias por permitirme ser de este comité y las personas en estos eventos comunitarios como en el este y también y estoy emocionada de conocerlos a todos ustedes y poder crear nuevas memorias con communities. Gracias. Hi everyone. My name is Hola a Andrea todos, mi Piñeda. nombre es Andrea Piñeda. Yo nací, crecí desde de Oakland, siempre viví cerca del Coliseo, mis pronombres es ella. Trabajé con New Voices Horizon desde la prepa, ahora tengo 22 años, todavía soy joven, pero algunas personas ya no lo son, pero sí disfruto trabajar con ellos. Mi memoria favorita, el hecho de que nunca he tenido nunca he tenido que ir a ver a los fuegos artificiales porque los puedo ver desde mi ventana, no tiene que ser julio tampoco para ver los cohetes, eso soy yo. Muchísimas gracias. Y las últimas dos personas tenemos William y Marina. I'm unable to hear you. No podemos escucharte, William. No, no lo escuchamos. ¿Quieres escribirlo en el chat? Disculpas. Sí. And Marina, it's your turn now. Marina, es Sí, su turno. acá estoy. Hola, buenas noches. Adelante. Mi nombre es Marina Muñoz. Yo tengo 20 años aquí en la ciudad de Oakland, en la comunidad de la Sobrante Park. Vengo de México. Hablo español. Mi pronombre es ella. Y yo lo que recuerdo, ¿verdad? Cuando llegué aquí a este país, aquí a la comunidad de la Sobrante Park, me encantaba mucho, ¿verdad? Yo en aquel tiempo, en el 2004, vendía Avon y salía a caminar, ¿verdad? A las calles con mis hijos, con mis 4 hijos y salíamos contentos, andábamos en la noche, ¿verdad? Sin tanto peligro. Y eso es lo que recuerdo, ¿verdad? De esta ciudad. Pero ahora tenemos miedo todos, ya no podemos salir ni con nuestros niños a las calles. Entonces, para mí recordar aquel tiempo que salí uno a caminar, ¿verdad? Era muy bonito. Ahora necesitamos, ¿verdad? Apoyarnos con la seguridad para salir como antes. Eso es lo que les quería decir, que queremos regresar a lo normal como era nuestra ciudad de Oakland antes. Gracias. Thank you all for sharing. Gracias a todos por compartir. Y ahora se lo voy a pasar a Margareta de regreso. Gracias a todos, Rachel. Pudimos escuchar un poco sobre su historial en de Oakland. Eso fue fabuloso. Y gracias a todos los miembros del comité directivo por compartir y por sus servicios. Eso fue realmente inspirador y motivante. Es una noche larga y entonces pensamos que haríamos una pausa y tomarnos unos minutitos, unos 3 minutos de descanso, al menos que los planeadores de la reunión tengan otro plan. ¿Vamos a proceder con el break de 3 minutos? Sí. Bien. Entonces nos vemos de regreso en Zoom en 3 minutos. Y DJ Amy, ¿tenemos alguna música de Aretha Franklin?
quiero presentarme. Hola, I'm sorry. disculpas. ¿Quién está hablando? Miss Cecilia. Oh, Miss Cecilia Cunningham. Oh, gracias por estar aquí con nosotros. Estábamos pidiéndole a las personas que compartan su nombre, pronombre y su memoria favorita del este de Oakland. La memoria favorita del este de Oakland para mí fue cuando yo pude caminar hacia la 87 Avenida y la East 14 hacia el colegio, al colegio Merritt en aquel entonces. Podíamos tomar ahí clases en 87 Avenida y East 14 hace muchos años, pero podía caminar con seguridad y regresar sin ningún problema. Y extraño el hecho de que estuvo tan fabuloso en aquel entonces, tuvimos menos crimen, porque ahorita tenemos mucho crimen en esta área y necesitamos mucha ayuda en esta área del este de Oakland. Y quería decir que con esta ley espero y rezo que podamos obtener algo, que podamos hacer algo que le ayude a todos en la comunidad. Y gracias. Muchísimas gracias, Miss Cecilia. Estamos tan encantada que está aquí con nosotros. Estoy muy agradecida. Esperamos conocerla mejor y su participación en este comité. Sí, lo harán. Bueno, con eso todos tenemos 3 minutos de descansito. Amy, Aretha Franklin. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know my change has got to come. Oh yeah. I went to my brother and I asked him, brother, could you help me please? He said, good sister, I'd like to, but I'm not able. And when I looked around, I was right back down that
All right, everyone, we are back. Ok, ya estamos de regreso todos. So we had this amazing grounding. Entonces tenemos este formato increíble, escuchando a la comunidad y a líderes del gobierno. Y también el poder conocer a algunos de los miembros del comité directivo. Ahora vamos a proceder a otra parte de nuestro lanzamiento. Vamos a escuchar de Alicia de Backman sobre cuál es el propósito, por qué estamos aquí, cuál es el proceso de planeación. Entonces, Alicia, adelante. Gracias, Margareta. Buenas noches a todos. Estoy emocionada de conocer a todos y espero trabajar con todos ustedes por medio de este proceso. Mi nombre es Alicia Shaw. Soy una planificadora en la sección de distrito de AIR. Estoy altamente comprometida a trabajar con ustedes. Soy una asesora para empoderar a las personas dentro del programa de la ley AB 617 para aumentar la justicia ambiental. Esta noche quiero discutir con ustedes con el programa, sobre el programa de AB 617 y hablar sobre la planificación y el proceso y cuál es el plan de reducción de emisiones de la comunidad del este de Oakland, SERP por sus siglas en inglés. El programa de protección fue establecido para abordar el problema de la contaminación del aire y comunidades desventajadas. Ha habido un historial de organizar de injusto del ambiente desde 2017, lo cual se convirtió a AB 617 en ley. Originado en el negocio sobre la extensión del programa, de acuerdo al programa de la ley AB 368. Esto fue legislado en parte para responder a las asesoría de justicia ambiental debido a los altos continuos de índices de contaminación en nuestras comunidades. Fue abordado directamente para comprometerse en un proceso con las comunidades para abordar directamente los tóxicos y los contaminantes de criterio en las comunidades más afectadas en todo el estado. Ahora hay 17 comunidades dentro del programa y cada año el distrito AIR ha estado escuchando a las comunidades locales y agregando a más comunidades a la lista. Un poquito de historial. En las respuestas a la industrialización del siglo XIX, en los primeros centros del XIX, la planeación era para abordar las inigualdades de discriminación y planificación, también para institucionalizar aquellas discriminaciones raciales. Un ejemplo de la planeación de desigualdades está aquí fijado en 8, en la sección roja. En la parte de la derecha, muestra cuáles son aquellas inigualdades de discriminación y planificación entre las poblaciones afroamericanas y latinas. En parte, las inversiones del uso de tierra permanecen por generaciones. Las decisiones de a dónde edificamos viviendas, hospitales, escuelas, industrias están dentro de nosotros durante mucho tiempo. Esas decisiones tienen impacto en las oportunidades de empleo, en salud y en educación. Muy seguido, la colaboración con la comunidad y también las prioridades de industrias ambientales no son reflejadas dentro del proceso de planeación. Con esto en mente, AB 617 tiene claro el enfoque impulsado para una comunidad y poner a la comunidad como céntrica. Es crítico que nos asociamos y compartamos el poder con residentes locales y aquellas personas que son más familiarizados con la calidad de aire en la comunidad. Entonces, la formación de este comité es un paso vital. La ley AB 617, por obligación,
elimina la disparidad en la calidad del aire en comunidades sobrecargadas y reduce las cargas de salud al acceso de la información y también educación y participación para este plan. Hay 3 comunidades en el área de la bahía que son mandados por el estado. Tenemos el este de Oakland, pero un plan de reducción, también conocido como STIRP, del área de Richmond para el plan de monitorear y el East Oakland para servir. También tenemos comunidades que están pendientes de asignaciones que incluyen el este de San Francisco, Pittsburgh, Bay Point, San José, Tri Valley y Vallejo. ¿Qué es un plan comunitario de reducción de emisiones, conocido también como STIRP? ¿Y qué significa para el área del este de Oakland? Aquí mostrando es unas líneas divisoras actuales y el propósito de STIRP es para entender cuáles son las preocupaciones ambientales asociadas con la comunidad y compartiendo un análisis técnico. Queremos establecer objetivos específicos y cuantificables para reducir las emisiones y la exposición a las contaminaciones del aire, acelerar la acción a través de soluciones que abordan las causas subyacentes de la injusticia y las inigualdades y se compromete a implementar y medir el progreso. Podemos obtener el plan de el proceso de planificación para abordar el racismo. Este es un marco de planificación de cómo puedes utilizar para abordar el problema de la contaminación en el este de Oakland. Identificar ciertas prioridades. Otro paso es de alcance. Queremos evaluar de la comunidad, queremos recabar información, conducir análisis técnicos, identificar temas clave. Otro paso es de identificar estos temas claves y desarrollar una comprensión compartida de los problemas y desafíos que podemos solucionar. El otro plan es de soluciones de plan para identificar estrategias potenciales para reducir las emisiones y la exposición. El siguiente paso es de tomar las medidas, implementar acciones de reducción de emisiones y medidas de cumplimiento. Finalmente, es importante medir el progreso, rastrear este progreso y reportar a la comunidad de qué tan rápido estamos logrando la visión de la comunidad. Ahora, esto entendemos que va a ser un proceso largo y no necesariamente estos pasos van a ser secuenciales. Entonces, dependemos de la comunidad cuánto tiempo y esfuerzo quieren dedicar a este proceso. En la ley AB 617, queremos hacer claro de que debemos dirigirlo con la comunidad. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en el STIRP? Queremos reflejar su visión para un aire más limpio, centrar las perspectivas de la comunidad, la experiencia vivida, empoderar a la comunidad para crear soluciones y reconocer las injusticias e inigualdades ambientales de la planificación de la larga data. Ahora quiero pasárselo a Margareta y Luchín para que hablen un poco más sobre cuál es el rol o la función de este comité. Y después, con gusto, voy a tomar las preguntas que tengan en grupo. Cuando estés lista, Margaret, gracias, Lucia. Bueno, Luciana y yo vamos a pasar un poquito de tiempo hablando sobre qué significa ser parte de este comité. También algunas oportunidades para liderazgo. Antes que nada, y creo que cada uno de ustedes deben de tener esta información, la cantidad de cada miembro del comité va a recibir $150 por reunión. Y como dijo Alicia, el trabajo que nosotros estamos haciendo juntos, realmente se trata de avanzar una agenda
planificada en contra del racismo, de que podamos planear diferentemente lo que se ha hecho historialmente en planificar el racismo. Y únicamente lo podemos hacer en centrar las voces y el liderazgo de aquellos residentes impactados en el este de Oakland. Así que muchísimas gracias por estar al frente. ¿Qué es lo que esperamos de estos miembros del comité? Que ustedes puedan asistir y participar en las reuniones y también en las capacitaciones para que todos puedan estar en la misma página con información, con la misma información y conocimiento. Estas sesiones van a ser llevadas a cabo de medida mensual. También va a haber información que se proveen a los miembros del comité antes de las reuniones, tales como un resumen o presentaciones que se van a hacer. Y les estamos pidiendo que devoten un poco de tiempo antes de las reuniones de repasar el material. Y, bueno, con eso se lo paso a Jane. Gracias, Margareta. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jane. Soy parte del personal de CBE, que son las comunidades para un mejoramiento de la comunidad. Es encantada de verlos a todos aquí. Y si alguien pudiera, por favor, regresar las transparencias a la pantalla, porque voy a hablar un poquito más sobre cuál es su rol que tienen ustedes como miembros del comité. Gracias, Lisa. ¿Puede proceder a la siguiente? Gracias. Como dijo Margareta, también, aparte de ser un miembro del comité, tiene la oportunidad de ser un copresidente. Si le interesa en ser un copresidente, puede autonominarse sobre la pregunta número 8, o puede mandar el correo electrónico a Anish. En nuestra siguiente reunión en octubre tendrá la oportunidad de decir algo de 2 minutos en hablar un poco de su historial y su interés de ser un coacher. Y empezando en noviembre, asumiría su rol de ser una copresentadora. Vamos a explicar un poquito más sobre cuál es la función de un coacher, un copresentador. Puede ser autonominado, pero todos ustedes van a poder seleccionar quién quieren nombrar. Y si representan el comité y son responsables de 1 a 2 reuniones de orientación con el personal de Distrito del Aire y CBE. Van a presidir las reuniones del comité directivo, reunirse varias veces al mes con el personal de Distrito del Aire y van a proveer dirección para este comité conforme estamos desarrollando este plan de reducción. Además de su stipend, van a recibir otro adicional de $75 por hora para compensar todo su tiempo y sus esfuerzos que tienen que incorporar para ser un coacher. And so we're going to actually, as an activity, I'm not sure if... Entonces, de hecho, como actividad, diga, señora Margareta. ¿Podemos parar de compartir pantalla? Entonces, creo que no vamos a dar las metas y actividades solo por aprovechar el tiempo, pero sí queremos escuchar de 2 personas que tenían sus manos levantadas anteriormente. Entonces, primero, Marina, ¿todavía está con nosotros? Sí, aquí estoy. Great. Please, Marina. Muy bien, por favor, Marina, nos encantaría escuchar sus comentarios o preguntas. Mi pregunta es esta, ¿verdad? Ahorita de lo que estoy escuchando, ¿verdad? A mí me encantaría ser una parte de esta persona, ¿verdad? Principalmente yo
yo que hablo español, ¿verdad? Para poder hablar con la demás gente que habla español. Sería una buena opción, ¿verdad? Pero también hay personas que son bilingües aquí en y también podemos darle el paso a personas, ¿verdad? Que se dominen y votar por ellos. Thank you so Muchas much. gracias, Marina. Y desafortunadamente, la traducción se me cortó y me pongo a pensar si es que Kiana quiere responderle a Marina. Recuerdo que Margareta fue un comentario de proporcionar una oportunidad para que las personas que de habla hispana sean parte del proceso. ¿Eso es correcto, Marina? Sí, sí, dijo. Thank you, Marina. Muchas gracias, Marina, por esa retroalimentación y es trabajo que se necesita aceptar como el proceso. Gracias por eso. Ahora, lo siguiente, nosotros podemos escuchar de nuestra DJ o disc jockey, la señora Margaret Morgan, que va a tener una sesión especial con los miembros en una fecha futura para que nosotros aprendamos de su experiencia y todo el trabajo que West Oakland ha hecho. Entonces, por favor, señora Margaret, nos encantaría escuchar de usted. Bueno, buenas tardes a todos y es muy bueno ver todos estos rostros del este de Oakland que participan en este nivel, de esta magnitud, de, esto ya va para tiempo, ¿verdad? Basado en mi trabajo. Este es desde 1994, entonces yo tengo ya 20 años o más realizando este trabajo de la justicia medioambiental. Primero quiero decir que es una falta de respeto de que el personal tenga las cámaras apagadas. A los residentes que están acá no pueden verlos. Y entonces yo creo que nuestra política si usted es miembro del personal, cualquier agencia, y que si usted que deba de tener sus cámaras prendidas en todo el momento, porque usted debe de estar participando y ser parte de esto. Lo último, me gustaría agregar de que yo estoy disponible para cualquiera de los copresidentes hacer preguntas sobre la participación del oeste de Oakland y también de nuestras plan de acción del oeste de Oakland. En vez de hacer una encuesta, nosotros éramos la primera comunidad que no tenía que votar o de dar este monitoreo del aire extensivo. Entonces ya cuando vamos a los siguientes niveles del plan de acción, que es algo muy diferente, y eso debería de haber sido, los hubiéramos aclarado un poco mejor. Nosotros somos un plan de acción, esta comunidad de 86%. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, amiga, señora Margaret. Y nosotros, es tan importante de que nosotros nos mantenga honestos y responsables y nos mantenga inspirados y llenos de esperanza. Estamos emocionados de que señora Margaret es tan ocupada. En realidad, yo no conozco a nadie que sea tan ocupada como la señora Margaret, pero está aquí con nosotros esta noche. Y este es un regalo que usted le da a la comunidad del este de Oakland. Gracias por estar acá y por dar su solidaridad. Estamos emocionados de escuchar de todas las
conocimiento y experiencias que va a compartir con nosotros. Con eso, entonces, ahora le doy la palabra al CBE y el personal que va a cerrar y aplazar esta reunión. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por estar acá. Y Lisa, si usted puede compartir la pantalla una vez más, le voy a mostrar a todos ustedes los enlaces. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Entonces, para los siguientes pasos, nos encantaría escuchar cómo es que le gustó esta reunión, si tienen retroalimentación, cosas que se pueden mejorar. Gracias a todos ustedes por también tener paciencia y entender, ya que nosotros lo estamos haciendo por Zoom también y queremos asegurarnos de que todos puedan interactuar y en realidad participar y poder comunicarse entre unos a los otros. Entonces, la encuesta después de la reunión, si lo pueden llenar tan pronto sea posible. Y la siguiente reunión, entonces, la vamos a gestionar el 13 de octubre a las 6 p.m. de la misma hora. Y que esta reunión, entonces, fijamos el tiempo o el horario basado en el voto que nosotros mandamos por SurveyMonkey. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Siguiente diapositiva. Y finalmente, para nuestra siguiente reunión, vamos a hablar sobre equidad y justicia racial. Y entonces, bueno, hemos visto que estas lecturas y videos nos van a ayudar bastante para tener un fundamento y también para poder facilitar nuestras conversaciones el mes que entra, y también vamos a trabajar para traducir estos materiales hasta al idioma español también para asegurarnos de que todos tengan el acceso completo y que pueda entonces aprender de estas lecturas y videos. Y sí, Cintia, nosotros sí mandaremos una invitación de calendario para la siguiente reunión como un recordatorio. La siguiente diapositiva. Pero sí, muchísimas gracias a todos ustedes y estamos emocionados de verlos a todos ustedes. Ha sido maravilloso de podernos conectar con ustedes. Y bueno, nos podemos quedar acá, yo creo que hasta las 8, si hay algunas preguntas de seguimiento y entonces cualquier artículo para aclaramiento. Y tenemos una pregunta. Se le preguntó en el chat, teníamos varios copresidentes y a mí me gustaría decirte que una de las cosas que debe de estar allí o que se debe de hacer es que el liderazgo se debe de abordar. Yo no veo en la siguiente agenda sobre cualquier tipo de liderazgo que se aborde eso. Thanks, Charles. And do you mind? Gracias, Charles. ¿Usted puede aclarar a lo que va del liderazgo, la estructura del presidente? Eso es lo que intenta explicar. Sí, porque, bueno, de otro modo, toda la agenda entonces lo fija la agencia sin el aporte comunitario. Entonces, el liderazgo debe de ser lo primero que se debe de abordar para que la comunidad y el aporte comunitario entonces se pueda formar con el borrador de la agenda y no sea parte de la agencia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos establecer desde el principio, que esta es una asociación. Entonces, una asociación es igual y se respeta en ese tipo de modo. Sí, claro, definitivamente. Y usted sí habla sobre un punto muy importante que esto debe de pasar de antemano. Entonces, los formularios de nominación pueden agregarse ustedes mismos si ustedes quieren ser copresidentes y definitivamente vamos a hablar sobre esto en la siguiente reunión. Y cualquier persona que quiera ser copresidente puede dar una declaración
y explicar por qué le que gustaría servir en esa función. Y empezaremos en noviembre que el copresidente va a ser parte de desarrollar la agenda, orden del día para estos comités directivos comunitarios. Pero yo no lo diría por nominarme a mí mismo, pero yo solo lo digo, bueno, y nada, tampoco quiero que usted quería decir eso tampoco, pero yo lo digo porque si nosotros fijamos el trabajo en la planta, entonces de qué tan importante es la comunidad y el aporte comunitario, cuando entonces las agencias están tomando las decisiones, yo creo que ese es un mejor modo de empezar esto y también sembrar estas semillas en modo adecuado. Entonces, bueno, así entonces crece el árbol como nosotros queremos que crezca un árbol de poder. Sí, definitivamente. Y sí, CBU está trabajando con el Distrito de Aire actualmente como esta agenda o el orden del día lo hemos desarrollado juntos y por eso es que también es tan importante que los copresidentes sean parte de este proceso. Y en cuanto nosotros tengamos nominaciones, nosotros también marcamos ese trabajo ya de ahora en adelante. Gracias, Charles. Ahora le doy la palabra a Verónica para el cierre del aplazamiento. Oh, bueno, disculpe, antes de que lo hagamos, tenemos 2 manos levantadas. A ver, voy a levantar la mía. Ok. Bueno. So I think. Ok, bueno, creo. ¿Quién era primero? Ok, creo. Vamos con Shamar. Creo que Shamar era primero, sí. Shamar. Hola, rápidamente. Y bueno, lo puse en el chat, pero tengo curiosidad de escuchar un poquito más. ¿Qué es la función del aeropuerto en este proceso? Sí. Ya que estamos hablando de la justicia medioambiental, la contaminación en institución, que son las compañías, camiones, ok. Gracias por eso, Shamar. Me pongo a pensar si alguien de FACMAT o CBE le gustaría contestar la pregunta de Shamar. Shamar, que dijo que es la función del aeropuerto en este proceso de AB16, el representante de aeropuerto y los representantes del puerto. Son residentes del vecindario, ellos están respirando el aire. Ok, yo puedo empezar y después Colleen. Ok, sí. Entonces, nosotros teníamos un comité de selección que 3 miembros comités han ayudado a renovar las solicitudes y llenar los puestos o los puestos que deciden o lo que hemos trabajado. Y cuando nosotros trabajamos en esto con CBE, entonces parte de Oakland es una cifra de personas que no votan del Comité Directivo Comunitario y CBE pensó que, bueno, ellos sí tenían una función muy importante. Y también para la calidad de aire y a la misma vez ellos deberían de informar el plan de desarrollo, pero no son miembros del plan final. No sé si hay alguien más del comité de selección que quiere hablar sobre eso también. Y bueno, pueden también aportar, quieren agregar. Básicamente usted lo dijo, disculpe, ya estoy afuera, pero sí, básicamente usted lo dijo. Yo pensábamos que era importante de que no tuviésemos una conversación sin todos los progresivos, sino que solo una conversación. Y realísticamente tenemos que tener a todas las personas que son parte de esta situación, ya sea un contaminante, de hecho, o bueno, que tenga esta persona directamente o alguien que, bueno, tenga que hablar con de ello después. Entonces, sí. Nosotros pensábamos que era importante de que ellos entonces fueran parte de eso. Gracias que lo dijo. Y disculpe, no me presenté, pero yo soy Annalie y yo soy uno de los gerentes de Community Engagement o de participación comunitaria y mi equipo trabaja con el personal de CBE para ayudar con esto y esta reunión, ¿verdad? Por favor, siéntanse libre de mandar estas preguntas para mí y a mi colega en el chat. Gracias, Shamar, por esas preguntas y sí, y por responder. Colleen,
tiene algo rápido que quería compartir, o si no, yo creo que Marina y después Gabriel tenía sus manos levantadas. No, rápidamente solo quería reiterar lo que Ana había dicho de que yo no soy un miembro de voto, o bueno, pero sí somos parte de la comunidad local y entonces sí queríamos escuchar acá y esta conversación, pero una vez más nosotros no votamos y somos parte de la solución también. Muy bien, gracias, Colleen. Marina, veo su mano levantada, vi que su mano estaba levantada. Por favor, hay que escuchar de usted. Solo yo tengo una pregunta, ¿verdad? Sobre si tengo que llenar la aplicación para el pago, porque no lo he llenado. Yo solo quería que me dieran una tarjeta. Great, thank you, Muy bien, Marina. gracias, Marina. Yo creo que mi colega Diana Benítez y Rachel Taylor se pueden comunicar con usted y apoyarla sobre poder entonces ingresar al sistema de gasto para el pago. Gracias por dejarnos saber. Sí, gracias. Great, let's hear from. Muy bien, entonces vamos a escuchar de Gabriel. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros somos un comité asesor o somos un comité hay una aplicación? ¿Cómo es que nuestras decisiones como comité se interpretan o se transportan a acción? Y bueno, sí, solo quiero saber qué tanto poder tiene este comité en términos tácticos. Entonces, bueno, usted llega al corazón del comité asesor, que se trata todo de poder y autoridad, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar de BACMED y CBE y en respuesta de esta pregunta. Entonces, yo puedo empezar. Hola a todos, yo soy parte y yo soy el oficial de la participación comunitaria para el Distrito de Aire. Entonces, el propósito de 617 es desarrollar y compartir este poder. Esta sociedad sería maravilloso si son residentes y dueños de negocios acá y también. Y a la misma vez, nosotros tenemos que tener la disponibilidad y también yo he estado en espacios a donde sí, yo tengo a alguien del este de Oakland que son interesados de una agencia. Entonces, solo para darle un poquito de contexto, ¿por qué se preguntó? Y solo para seguir adelante con estas preguntas, ¿por qué teníamos este espacio? Y una vez más, gracias a todos. Sí, eso es correcto. Gracias, Kira. Bueno, con eso, entonces, ahora le damos la palabra a Verónica para que cierre la reunión. Sí, muchas gracias. Quiero agradecerlos a todos por haber venido. Estoy agradecida de tener esta última palabra. También se me olvidó agradecerle a el personal del Distrito de Aire y Calidad y bueno, también por realizar esta reunión. Entonces, Margareta, entonces vamos a actualizar a todos a un panelista. Entonces, queríamos terminar en una nota positiva para que nosotros llegáramos a la siguiente reunión en octubre. Entonces, quiero dar un grito de una palabra. Entonces, vamos a ascender a todos a panelistas. Entonces, vamos a salir de modo. Vamos a pensar de una palabra que esta reunión les deja, ya que los digamos a que salgan de mudo. Ok, veo que todos todavía están en mudo. Hey, esto, bueno, porque yo tengo que escuchar. Cansada. Las personas que están acá. Ok, muy bien. Entonces, todo a la misma vez. Ok, entonces denos un conteo. 1, 2, 3. Bonito, bello. Honor. Excelente. Inspirada. Cansado. Qué cansado. Yo dije, alguien dijo cansado, yo dije empoderar.
Sí, maravilloso, maravilloso. Gracias. Y DJ Amy, adiós, que todos tengan una linda noche. Y hay que tocar la música. Muy bien, todos tengan una linda noche y nos vemos el 13 de octubre. Muy bien, ok, Muy bien, pasen gracias. buenas noches todos, Ok. bendiciones.